Hola chicos, continuando con nuestras clases de geometría, el día de hoy vamos a tocar el tema de los poliedros, ¿ya? ¿Qué vienen a ser los poliedros? Van a ser pues sólidos geométricos que van a estar formados por la unión de varios polígonos regulares o irregulares. Es por eso que nosotros vamos a tener los poliedros regulares y los poliedros irregulares, ¿sí? En todo poliedro regular vamos a contar que son exactamente 5 poliedros regulares que debemos recordar, ¿ya? El tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, donde nosotros podemos encontrar que el tetraedro va a tener 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. Podemos notar por acá un tetraedro, el cual me dice, mira, ve, tiene 4 caras. Tenemos una cara, 2 caras, la que está atrás, y la base serían 4 caras, ¿sí? Tendríamos 6 aristas. Nos dice que tiene 6 aristas. Las aristas 1, 2, 3, 4, 5, 6, completo, y tiene 4 vértices. Podemos notar 1, 2, 3, 4 vértices, ¿ve? Entonces, en un tetraedro tenemos todos completos. Un hexaedro nos dice que tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Por acá nosotros podemos notar un hexaedro, más conocido por ti como un cubo, ¿ya? Si nosotros podemos observar que esto tiene pues 8 caras, ¿no? 4 por acá, 6 caras. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas aristas dice que tiene? Tiene 12. 4 que son verticales, 4 que hay en la base superior, 4 en la base inferior, serían 12. Y 8 vértices, ¿no? 1, 2, 3, 4 en la base superior y 4 en la base inferior, y serían los 8. En un octaedro, que no tenemos todavía dibujado por ahí, podemos notar que va a tener 8 caras, 12 aristas, 6 vértices. En un dodecaedro, 12 caras, 30 aristas, 20 vértices. Y el más dificultoso tendría a ser un icosaedro, que tiene 20 caras, 30 aristas y 12 vértices. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de poliedros regulares, tú habrás notado, habrás visto en algún momento, aunque sea por foto o en alguna imagen, a los diamantes. Hay diamantes de diferentes formas, ¿no? Tenemos diamantes que tienen diferentes cortes. Los cortes que se le da, cuanto más cortes tenga, porque supuestamente deben tener pues poliedros regulares, ¿ya? Va a ser más dificultoso su formación de un poliedro. Entonces, el más dificultoso en este caso sería un icosaedro. Es por eso que si tú tienes un diamante con forma de un icosaedro, va a costar mucho más que los anteriores. ¿Por qué? Porque tiene más caras, porque tiene de repente más aristas o menos. Acá en este caso tiene igual que el dodecaedro, menos vértices, pero el detallista es que va a tener 20 caras, ¿sí? Entonces, a esto vamos a agregar ¿qué cosa? A cada uno de estos poliedros regulares, ahí en tu libro puedes notar que vas a poder encontrar algunas fórmulas para hallar ¿qué cosa? El volumen, para hallar el área de la superficie lateral, el área de la superficie total, ¿ya? Y su volumen, y en algunos casos su apotema o su diagonal, ¿ah? Entonces, eso ya lo vas a ir revisando poco a poco, pero sí quiero que acá también te acuerdes las siguientes fórmulas o teoremas que no se te puede, que sí debemos recordar, mejor dicho, ¿ya? A ver, tenemos el primer teorema, acá, el cual nos dice, ¿no? En todo poliedro convexo el número de caras, ¿ya? El número de caras aumentadas en el número de vértices va a ser igual al número de aristas más 2. Esto es más conocido como el teorema de Thales, ¿está bien? Perdón, de Euler. Esto sería el primero. El segundo dice que la suma de la medida de los ángulos internos, de la suma de la medida de todos los ángulos internos de un poliedro,
va a ser igual a 360 multiplicado por el número de vértices menos 2. ¿Ah? Tercer teorema nos dice lo siguiente: en todo poliedro cuya cara es igual al número de lados, ojo, solamente cuando tiene las caras iguales al número de lados, ¿ya? Dice que se debe cumplir que el número de aristas va a ser igual al semiproducto del número de caras con el número de caras con el número de caras con el número de lados de una cara, ¿ya? Y por último tendríamos lo siguiente: nos dice que en todo poliedro el número de diagonales ¿ya? Del poliedro va a ser igual al valor de la combinación del número de vértices, ¿ya? Del número de vértices tomados de 2 en 2, menos el número de aristas, menos la suma, ¿ya? La suma de las diagonales de todas las caras de dicho poliedro. Entonces acá tenemos 4 propiedades que nos van a ayudar a desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? A ver, vamos con 7 ejercicios. Los 3 primeros te estoy dejando para que lo desarrolles tú bien leyendo la teoría, ¿ya? A ver, vamos a leer los ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio número 4, ¿ya? El ejercicio número 4 nos dice: ¿cuántos vértices tiene un dodecaedro regular? Un dodecaedro regular. Nosotros podemos notar que el dodecaedro regular pues tiene 20 vértices, ¿sí? Sin nada más. Listo. Pregunta número 5 dice: en un poliedro la suma del número de caras, a ver, número de caras, más el número de vértices, más el número de aristas, dice que debe ser igual a 32. ¿Estamos? Listo. Nos piden calcula el número de aristas. Nos están pidiendo calcular el número de aristas. Para esto nosotros lo que vamos a hacer es uso de una de las propiedades que hemos visto anteriormente. Mira, acá, la primera propiedad que me dice que el número de caras más el número de vértices debe ser igual. Acá vamos a reemplazar por la propiedad a 2 veces a las aristas más 2. Aristas más 2 más A igual a 32. ¿Sí? Acá vas a tener aristas más aristas, vas a tener 2 veces aristas, este 2 que está sumando va a pasar a restar, vas a tener 30 y las aristas te va a salir ¿cuánto? 15. ¿Sí? Listo. Se acabó la pregunta número 5. ¿Qué nos piden en la 6? A ver, dice: ¿cuántas diagonales tiene un octaedro regular? ¿Cuántas diagonales tiene un octaedro regular? A ver, diagonales. Nosotros sabemos que para la pregunta número 6, mira, a ver, número de diagonales de un poliedro. Vamos a utilizar esta fórmula. Número de diagonales de un poliedro es igual a ¿quién? A la combinación del número de vértices tomados de 2 en 2 menos el número de aristas menos el número de diagonales de cada cara. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a ir desarrollando pues es, vamos a ver cuántos vértices tiene. Vamos a hallar los vértices, ¿ya? Para hallar los vértices nos dice que acá debemos tomar ¿qué cosa? La combinación del número de vértices. Estamos hablando de un octaedro regular, ¿no es así? Un octaedro tenemos por acá, ¿tiene cuántos vértices? Tiene 6 vértices, ¿sí? Tiene 6 vértices. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 8 caras. Tiene 8 caras. Y también sabemos que el número de aristas es igual a 12. ¿Ah? Estamos hablando de un octaedro. Entonces, de aquí primero hallamos combinación
del número de vértices tomados de 2 en 2, que sería igual, número de vértices, 6 factorial, ¿entre cuánto? Entre 6 menos 2 factorial, multiplicado por 2 factorial. Listo. ¿Y esto será igual a cuánto? A ver, sería pues acá, multiplicar, ¿no? 6 por 5 por 4 factorial. ¿Sobre cuánto? Acá tenía 6 menos 2, que sería 4 factorial, multiplicado por 2 por 1. A ver, 4 factorial con 4 factorial se van. Por acá 2 por 1, que es 2, le sacas mitad y mitad, te va a quedar 3 por 5, 15. Entonces ya tenemos por acá 15. Ahora, el número de diagonales de cada cara. Vamos a hallar el número de diagonales. Al hablar de un octaedro, ¿ya? Al hablar de un octaedro, por acá nosotros podemos notar un octaedro. Un octaedro, al tener sus caras de formas de triángulos regulares, nosotros no podemos trazar diagonales en un triángulo regular, ¿sí o no? Entonces, acá el número de diagonales de una cara, esto va a ser igual pues a 0. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetirte, en un octaedro sus caras están formadas por triángulos regulares. Entonces, en un triángulo no te olvides que no se pueden trazar diagonales. Entonces acá el número de diagonales de cada cara va a ser 0. Por lo tanto, diremos que el número de diagonales del poliedro, en este caso del octaedro, va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto nos salió acá? Nos salió 15. 15 menos el número de aristas. ¿Cuántas aristas tiene? 12. ¿Sí? Tendríamos 12 menos ¿cuánto? El número de diagonales que tiene cada cara, 0. Entonces, el número de diagonales de todo octaedro va a ser 15 menos 12, que es igual a 3. ¿Sí? Listo. Se acabó el problema número 6. Vamos con la pregunta número 7. A ver, nos dice, el área de la cara de un cubo es 64. A ver, vamos por acá. Mira, a nosotros nos están dando de dato que el área de una de las caras de un cubo, no te olvides que un cubo es también conocido como, ¿cómo se llama? Área del hexaedro, ¿no? Área dice que es igual a ¿cuánto? A 64. ¿Ya? En este caso nos piden calcula la suma de las aristas de un cubo. Ya está. Nos piden calcular la suma de las aristas de un cubo. No te olvides que el número de aristas va a ser igual a 12. ¿Ya? Tiene 12 aristas. Entonces, de aquí, mira, como a nosotros nos dicen que el área es igual a 64, nosotros podemos saber que de acá el área de un, porque es un cuadrado, todo cubo está formado por, sus caras son unos cuadrados, entonces lado al cuadrado debe ser igual a 64. Para saber uno de sus lados, sabremos que es igual a 8. ¿Verdad? Como no tiene ninguna medida, le vamos a poner unidades al cuadrado, ¿ya? 8 unidades. Entonces, esto me indica que el lado de la arista de este hexaedro regular va a ser igual a 8. Por lo tanto, a nosotros ¿qué nos pide? La suma de todas las aristas de un cubo. Por lo tanto, tendrías que sumar o multiplicar 12 por 8. ¿Cuánto nos sale? 96 unidades. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos la pregunta número 7 desarrollada. Vamos con la pregunta número 8. Preguntita número 8. Nos dice, hallar el área total de un tetraedro regular de 5 de arista. Ya, acá tengo un tetraedro regular.
me dice que debe tener 5 de arista. Entonces, no te olvides que si es regular, todas sus aristas deben ser iguales. 5 por acá, 5 por acá, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El área total de un tetraedro. Área total del tetraedro. Ahora, para hallar el área total de un tetraedro, aquí vamos a hacer uso de una de sus fórmulas. Ahí en tu librito vas a poder encontrar que el área total de un tetraedro va a ser igual a la arista elevado al cuadrado, arista elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. ¿Sí? Entonces, por acá, ¿tenemos la arista? Claro que tenemos. ¿Cuánto dice que es? 5. 5 por la raíz de 3, esto nos va a dar igual a 25 raíz de 3 unidades. ¿Ya? Listo. Entonces, esto sería nuestra respuesta para la pregunta número 8. Pasemos a la preguntita número 9, el cual nos dice, nos pide la suma de las aristas de un tetraedro regular, dice que es 36. ¿Ya? La suma de las aristas de un tetraedro regular dice que es 36. Entonces, nosotros sabemos que en un tetraedro regular tiene ¿cuántas aristas? 6 aristas. ¿Ya? Pero dice que la suma es 36. Entonces, de aquí puedo decir que cada arista va a ser igual a ¿cuánto? 6 iones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Hallar el área total del tetraedro. Ya. Entonces, como nos están pidiendo el área total, entonces ya sabemos que la fórmula es arista al cuadrado por la raíz de 3. ¿Cuánto es su arista? Es 6 al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar el área total va a ser igual a 36 raíz de 3. Listo. Muy bien. La respuesta sería pues la alternativa A. Y por último tenemos la pregunta 10, me dice, si el área de una cara de un icosaedro regular, estamos hablando de un icosaedro. Un icosaedro que tenemos por acá, ¿ya? Un icosaedro, hace rato te había dicho que era un octaedro, ¿no? Claro, un octaedro. A ver, mira, un octaedro, para la pregunta que era, ¿qué preguntita? Para la pregunta 6, un octaedro también tiene sus caras de forma triangular. Un octaedro tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Entonces, más o menos tiene esta forma. Entonces, como te decía, acá también sus caras va a tener pues formas triangulares. Es por eso que el número de las diagonales de sus caras va a ser 0. ¿Ya? Entonces, vamos con la pregunta número 10. Con la preguntita número 10. En la pregunta número 10 nos dice, si el área de una cara de un icosaedro regular es S, y está, una de sus caritas dice que su área es S, hallar el total, halla el área total del poliedro. Entonces, mira, aquí lo único que tienes que recordar es lo siguiente. Aquí lo único que tienes que recordar es lo siguiente. Un icosaedro, ¿cuántas caras tiene? Tiene 20 caras, ¿sí o no? Por lo tanto, si nosotros queremos hallar el área total de un icosaedro, lo único que vas a tener que hacer es multiplicar una de sus caras, ¿ya?, por 20. O sea, en este caso sería pues 20 S. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, hasta ahí habremos acabado la clase del día de hoy. Vamos a hacer en la segunda parte el bloque número 2, donde ya estaremos hablando de los dodecaedros, octaedros y los icosaedros. Sí, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos la siguiente clase.